Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video muy especial que seguramente les pondrá los pelos de punta. Vamos a adentrarnos en el oscuro y a veces aterrador mundo de la medicina, explorando historias perturbadoras vividas por doctores. Estas experiencias no solo desafían la lógica, sino que también nos muestran el lado más misterioso y espeluznante de la práctica médica. Así que, si tienes estómago fuerte y te gustan los relatos inquietantes, quédate con nosotros y prepárate para conocer las historias más escalofriantes contadas por aquellos que enfrentan lo desconocido en su día a día. Un joven doctor, recién salido de la escuela de medicina, empezó su residencia en un hospital de una pequeña ciudad. En su primera semana, fue asignado al turno nocturno en la sala de urgencias. Las noches eran generalmente tranquilas, pero esa noche algo extraño ocurrió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando trajeron a un paciente que había sido encontrado inconsciente en su casa. Era un hombre mayor, con una mirada perdida y sin reacción aparente. Mientras el equipo lo estabilizaba, el doctor notó algo inquietante. El hombre murmuraba continuamente una serie de números y palabras incoherentes. Después de estabilizar al paciente, el doctor decidió investigar más sobre él. Encontró una pequeña libreta en el bolsillo del paciente. La libreta contenía páginas y páginas llenas de los mismos números y palabras que el hombre estaba murmurando. Al mostrar la libreta a una enfermera veterana, su rostro palideció. La enfermera le contó una historia que el doctor nunca olvidaría. Hace más de 30 años, un paciente similar había sido admitido en el mismo hospital, murmurando los mismos números y palabras. Ese hombre también había sido encontrado en su casa, en circunstancias muy parecidas. La enfermera reveló que aquel paciente había muerto en circunstancias misteriosas poco tiempo después de ser ingresado, y que el personal del hospital había tratado de olvidar el incidente. Intrigado y perturbado, el joven doctor investigó más a fondo y descubrió que cada pocos años, un paciente con las mismas características y el mismo comportamiento era ingresado en el hospital, siempre murmurando la misma serie de números y palabras. Todos esos pacientes habían muerto en circunstancias inexplicables poco después de ser admitidos. Esa misma noche, el hombre mayor dejó de murmurar y entró en un coma del cual nunca despertó. Murió poco después, y el doctor, ahora profundamente afectado, decidió no contarle a nadie más lo que había descubierto. A partir de entonces, cada vez que trabajaba el turno nocturno, no podía evitar escuchar en su mente esos números y palabras, recordándole que algunas cosas en la medicina nunca tendrán explicación. Una noche de invierno, en un hospital rural, un doctor veterano estaba de guardia. Era un hombre acostumbrado a enfrentar todo tipo de emergencias, pero aquella noche vivió una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Poco antes de la medianoche, llegó al hospital una mujer joven en estado de pánico. Afirmaba que su hija, una niña de 7 años, estaba enferma de una manera que nadie podía explicar. La niña había estado bien hasta que, de repente, comenzó a comportarse de forma extraña. Hablaba en lenguas desconocidas, tenía una fuerza sobrehumana y sufría episodios violentos. El doctor intentó calmar a la madre y decidió examinar a la niña. Cuando entró en la sala, la temperatura parecía haber bajado varios grados. La niña estaba sentada en la cama, inmóvil, con una mirada fría y penetrante. Al acercarse, el doctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La niña comenzó a recitar fragmentos de conversaciones que el doctor había tenido en privado, cosas que nadie más podía saber. Intentando mantener la calma, el doctor revisó a la niña y notó que tenía varias marcas y hematomas en el cuerpo, como si hubiera sido sujeta con fuerza. La niña le dijo al doctor, con una voz que no parecía la suya, que él no podía ayudarla, que ellos ya estaban allí y que pronto vendrían por él también. Desconcertado, el doctor decidió consultar a un colega especialista en salud mental. El psiquiatra llegó al hospital y juntos intentaron hablar con la niña, pero ella se desmayó repentinamente y entró en un estado de coma profundo. Esa misma noche, el doctor empezó a experimentar fenómenos inexplicables. Las luces parpadeaban, se escuchaban susurros en los pasillos vacíos, y la temperatura de su oficina bajaba inexplicablemente. Incluso llegó a encontrar escritos en la pared de su despacho con las mismas frases que la niña había pronunciado. Con el paso de los días, la niña nunca despertó de su coma y eventualmente falleció. La madre, devastada, dejó el pueblo sin dejar rastro. El doctor, profundamente afectado, decidió investigar por su cuenta y descubrió que, años atrás, en el mismo pueblo, había ocurrido un caso similar.
Otra niña había mostrado los mismos síntomas y también había muerto en circunstancias misteriosas. Desde entonces, el doctor nunca volvió a ser el mismo. Renunció a su puesto y se mudó lejos del pueblo, pero no pudo escapar de la sensación de que algo oscuro lo seguía. Las experiencias paranormales continuaron atormentándolo, recordándole siempre aquella noche en que la lógica y la razón fueron superadas por lo inexplicable. En una gran ciudad, un joven médico de urgencias estaba acostumbrado a lidiar con todo tipo de casos, desde simples resfriados hasta traumas graves. Sin embargo, una noche se enfrentó a algo que no podría explicar ni olvidar. Eran las 2 de la mañana cuando una mujer mayor, visiblemente angustiada, llegó a la sala de urgencias con su nieta, una niña de unos 6 años. La abuela explicó que la niña había estado teniendo episodios de sonambulismo y pesadillas extremadamente vívidas en las últimas semanas. Esa noche, la niña había despertado gritando y señalando a un rincón oscuro de la habitación, diciendo que había alguien allí. El doctor, tratando de tranquilizar a la abuela, decidió examinar a la niña. Cuando entró en la sala de examen, notó que la niña estaba inusualmente pálida y tenía un aspecto ausente. Al intentar hablar con ella, la niña se quedó mirando fijamente a un punto detrás del doctor y comenzó a susurrar algo ininteligible. El doctor se dio la vuelta, pero no vio nada inusual. Sin embargo, cuando volvió a mirar a la niña, ella le dijo con una voz grave y siniestra: «Él viene por ti». El doctor intentó mantener la compostura y siguió con el examen, pensando que tal vez la niña estaba influenciada por alguna película o historia de terror. Pero entonces, la niña comenzó a recitar detalles personales de la vida del doctor, cosas que nadie en el hospital conocía, como el nombre de su perro de la infancia y un accidente automovilístico que había tenido años antes. Asustado y confundido, el doctor salió de la sala y consultó a sus colegas. Nadie podía explicar cómo la niña sabía esas cosas. Decidieron llamar a un especialista en salud mental para que evaluara a la niña. Mientras esperaban, la abuela le contó al doctor una historia aterradora. La madre de la niña había muerto en un accidente de coche un año antes, y desde entonces, la niña afirmaba ver a una sombra oscura que la observaba y susurraba cosas aterradoras. Cuando el psiquiatra llegó, intentó hablar con la niña, pero ella solo repetía: «Él viene por ti». De repente, la niña entró en convulsiones y fue llevada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de todos los esfuerzos, la niña falleció esa misma noche, sin que pudieran identificar una causa médica clara. El doctor quedó profundamente afectado por el incidente. Los fenómenos extraños no terminaron ahí. En las semanas siguientes, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes en las que una sombra oscura lo observaba desde la esquina de su habitación. Cada vez que se despertaba, sentía una presencia inquietante. Finalmente, el doctor decidió tomar un largo descanso y buscar ayuda psicológica. Aunque nunca encontró una explicación racional para lo sucedido, sabía que esa noche había enfrentado algo más allá de la medicina y la ciencia, algo que lo perseguiría por el resto de su vida. El doctor Martínez era un cirujano reconocido que trabajaba en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Tenía una reputación impecable y muchos años de experiencia, pero una noche en particular cambió su vida para siempre. Esa noche, lo llamaron de urgencia para operar a un paciente que había sufrido un accidente automovilístico grave. El paciente, un hombre joven, había llegado inconsciente y con múltiples lesiones internas. Mientras el doctor Martínez y su equipo preparaban el quirófano, notaron que había algo extraño en la sala. Una sensación de frío intenso y un silencio inquietante. La operación comenzó como cualquier otra, pero pronto se hizo evidente que algo no estaba bien. Cada vez que el doctor Martínez intentaba suturar una herida, los hilos parecían romperse sin motivo aparente. Las máquinas empezaron a fallar, y las luces del quirófano parpadearon. El equipo médico estaba visiblemente nervioso, pero el doctor Martínez insistió en continuar. De repente, el paciente abrió los ojos, aunque seguía inconsciente por la anestesia. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de pupilas o iris. El doctor Martínez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el paciente comenzara a murmurar palabras ininteligibles. Las luces parpadearon nuevamente y, en ese instante, el monitor cardíaco mostró una línea plana. El paciente había entrado en paro. El equipo trabajó frenéticamente para reanimarlo, pero sin éxito. Después de lo que parecieron horas, el doctor Martínez declaró la hora de la muerte. Mientras se retiraban del quirófano, notó que el aire se había vuelto más cálido y el ambiente menos opresivo. Esa misma noche, el doctor Martínez tuvo un sueño perturbador.
Se vio a sí mismo en el quirófano, pero esta vez era él quien estaba en la mesa de operaciones. El paciente que había fallecido estaba de pie junto a él, observándolo con sus ojos negros y vacíos. El paciente se inclinó y le susurró al oído: «No es tu turno todavía». Despertó sobresaltado, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Durante los días siguientes, no pudo sacudirse la sensación de que algo o alguien lo estaba observando. Las luces de su casa parpadeaban, y a menudo sentía un frío inexplicable. Unas semanas después, se encontró con la familia del paciente fallecido. La madre del joven le agradeció por sus esfuerzos y le entregó una caja con pertenencias del difunto, que incluía un diario. Al leerlo, el doctor Martínez descubrió que el joven había tenido sueños recurrentes sobre su propia muerte y había mencionado a un hombre de ojos negros que vendría por él. Desde entonces, el doctor Martínez nunca volvió a ser el mismo. Aunque continuó trabajando, evitaba el turno nocturno y el quirófano donde había sucedido el incidente. A menudo reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y los misterios que aún escapaban a la comprensión médica, sabiendo que había vivido algo que nunca podría explicar del todo. El doctor López, un médico general en una pequeña ciudad, era conocido por su dedicación y trato amable con sus pacientes. Un día, recibió en su consultorio a una mujer mayor, la señora Ramos, que se quejaba de dolores inexplicables y fatiga extrema. Aunque sus síntomas parecían comunes, había algo inquietante en su relato. Mencionaba que sentía una presencia oscura en su casa que la seguía a todas partes. El doctor López la examinó y, tras no encontrar nada fuera de lo común, le sugirió realizar algunos exámenes más detallados. Mientras esperaba los resultados, la señora Ramos continuó visitando al doctor, cada vez más perturbada y con nuevas historias sobre sombras que veía en su hogar y voces susurrantes que la llamaban por su nombre. Una tarde, la señora Ramos no se presentó a su cita programada. Preocupado, el doctor López decidió ir a su casa para asegurarse de que estuviera bien. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró llamándola por su nombre, pero no obtuvo respuesta. La casa estaba fría y en silencio. Mientras exploraba la casa, el doctor López encontró a la señora Ramos en su dormitorio, sentada en la cama, mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía ausente. Cuando se acercó, ella comenzó a susurrar palabras incoherentes, hablando de una figura oscura que estaba allí con ellos. El doctor López sintió un escalofrío, pero trató de calmarla y llamó a una ambulancia. La señora Ramos fue ingresada en el hospital para observación. Esa noche, el doctor López no pudo dormir. Soñó con la casa de la señora Ramos, y en el sueño, caminaba por los pasillos oscuros hasta llegar al mismo dormitorio. Allí, en el rincón, vio una sombra alta y delgada que lo miraba fijamente con ojos brillantes. Se despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, fue al hospital para ver cómo estaba la señora Ramos. Al llegar, se encontró con la noticia de que ella había fallecido durante la noche. Los médicos no pudieron determinar una causa clara de muerte. Profundamente afectado, el doctor López decidió investigar más sobre la historia de la casa de la señora Ramos y descubrió que había sido escenario de varios eventos trágicos en el pasado, incluyendo la muerte de una familia entera en circunstancias misteriosas. Desde la muerte de la señora Ramos, el doctor López comenzó a experimentar fenómenos extraños. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban y una sensación constante de ser observado. Decidió mudarse a otro lugar, pero los fenómenos continuaron, como si algo lo hubiera seguido desde la casa de la señora Ramos. Con el tiempo, el doctor López se dio cuenta de que algunos misterios de la vida iban más allá de la comprensión médica y científica. Aunque trató de seguir con su vida y su práctica, nunca pudo olvidar la experiencia y la presencia oscura que parecía seguirlo a donde fuera. El doctor Estrada, un joven psiquiatra en un hospital psiquiátrico, se había encontrado con todo tipo de pacientes durante su carrera. Sin embargo, había un caso que siempre le había perturbado profundamente. El de Laura, una mujer de 30 años que había sido ingresada tras un intento de suicidio. Laura era una artista talentosa, pero desde la muerte de su marido en un accidente de tráfico, había comenzado a tener alucinaciones y sueños aterradores. Afirmaba que su marido, Joaquín, intentaba comunicarse con ella desde el otro lado. La familia de Laura estaba preocupada por su comportamiento errático y decidió internarla para que recibiera ayuda profesional. Desde el primer día, el doctor Estrada sintió una extraña conexión con Laura.
Ella le contaba sobre las sombras que veía en su habitación y las voces que susurraban su nombre por las noches. Aunque el Dr. Estrada trató de atribuir estos síntomas a un trastorno de estrés postraumático, no pudo evitar sentir una inquietud creciente cada vez que hablaba con ella. Una noche, mientras revisaba los informes de los pacientes, el Dr. Estrada se quedó dormido en su oficina. Soñó que estaba caminando por los pasillos del hospital, pero estaban vacíos y llenos de sombras que parecían moverse por sí solas. Llegó a la habitación de Laura y la encontró sentada en la cama, hablando con alguien que no podía ver. Cuando se acercó, vio a Joaquín, el marido de Laura, mirándolo fijamente desde un rincón oscuro. Despertó sobresaltado, con la sensación de que el sueño había sido más real de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Laura estaba más agitada que de costumbre. Le dijo al Dr. Estrada que Joaquín le había contado que no estaba solo y que él vendría por el doctor también. Al preguntarle a quién se refería, Laura simplemente lo miró con ojos desorbitados y dijo: la sombra. Esa noche, el Dr. Estrada decidió quedarse en el hospital para monitorear a Laura. Mientras revisaba los monitores, las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío invadió la sala. Miró hacia el monitor de la habitación de Laura y vio una sombra oscura moviéndose en el rincón, exactamente donde había visto a Joaquín en su sueño. Corrió a la habitación, pero cuando llegó, Laura estaba en un estado catatónico, murmurando el nombre de su marido. La sombra había desaparecido. A partir de ese momento, el Dr. Estrada no pudo sacudirse la sensación de ser observado. Empezó a tener pesadillas recurrentes con sombras y voces que susurraban su nombre. Finalmente, Laura fue trasladada a una instalación especializada, pero la experiencia dejó una marca indeleble en el Dr. Estrada. Aunque continuó con su trabajo, nunca pudo olvidar las palabras de Laura y la sombra que había visto en su habitación. A menudo reflexionaba sobre la posibilidad de que algunos fenómenos estuvieran más allá de la comprensión científica, y cada vez que caminaba por los pasillos del hospital por la noche, no podía evitar sentir que la sombra aún lo seguía, acechando en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más perturbadoras vividas por doctores. Esperamos que hayan disfrutado de estos relatos inquietantes que nos muestran el lado más oscuro y misterioso de la práctica médica. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Déjenos en los comentarios cuál historia les impactó más o si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, no todo en la medicina tiene una explicación lógica.